Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas noches, Mónica. Buenas compañeros. noches. Bienvenida. Bienvenidos a todos. Blanca, María, Mónica, Susana. Bienvenidos a aquellos también que nos ven de manera asincrónica. Sí, sabemos que muchos no pueden acompañarnos, la gran mayoría no pueden acompañarnos a veces de manera síncrona, pero bueno, pues sabemos que también nos ven las grabaciones, ¿no? Entonces, bienvenidos también a ustedes que se dan la oportunidad de compartir este espacio, espacio abierto para el aprendizaje. Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos a nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta tercera semana nos corresponde abordar la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea SEC. Muy bien, como saben, en este espacio abierto para el aprendizaje, pues tiene la intención de resolver cualquier duda que haya en torno a sus actividades de la semana, en este caso la actividad integradora 5, la actividad integradora 6, resolver dudas de manera concreta, pero también, como saben, pues estos espacios los aprovechamos para profundizar más en los temas, para aprender más acerca de los temas, de los tópicos que nos competen en esta tercera semana. Así que, pues vamos a abordar varios temas muy interesantes eh, y que nos van a servir, pues, para este módulo y para próximos módulos, ¿no? Entonces, recordarles que es importante su participación. Aquí estaré atento, pueden levantar sus manos y les doy la palabra, pueden escribirnos en el chat también y de igual manera les doy la palabra para que puedan ustedes externar cualquier duda, cualquier inquietud. Ya saben que todas las participaciones pues son tomadas en cuenta precisamente como participaciones extra que van a venir a abonar, a sumar en tu calificación. Entonces, además de que hacemos una sesión pues más interactiva con el aporte, con el conocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta antes de iniciar con nuestra sesión, adelante. Si no, pues bueno, como digo, vamos a ir avanzando y conforme avancemos, ustedes irán preguntando cualquier duda, cualquier inquietud. Trataremos de no extendernos demasiado. Saben que la sesión la dividimos en dos momentos y bueno, esto favorece también a que nos tomemos unos minutitos para, pues para cualquier situación, cualquier necesidad que haya. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión, primeramente con el índice. Vamos a ver cuáles son los temas, el orden de la presentación que vamos a abordar. ¿Sí? Veremos lo que es la literatura y el mundo
cómo se relaciona la literatura con el mundo, ¿sí? Con nuestras sociedades. Eh, a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha sido un recurso extraordinario que se ha tenido a través de la escritura, pues para plasmar todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, nuestra cultura, nuestra filosofía, concepciones acerca de nuestra creación, de la vida, de la muerte. Bueno, pues es una presencia de la literatura, pues bastante significativa y una relación con ella extraordinaria, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar aquí de manera precisa en este tópico que es la literatura y el mundo. Paréntesis, hago un paréntesis, igual bienvenidos a todos aquellos que se siguen integrando a nuestra sesión. Posteriormente veremos la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Ese fenómeno interior, ¿verdad? Que nos hace experimentar todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos, todo tipo de pensamientos. Eh, y es extraordinario, yo le llamo que es la magia, ¿no? Es la magia que sucede dentro del arte en general, no solamente en la literatura. Podemos vivir experiencias estéticas por medio de cualquiera de las 7 bellas artes. No es exclusivo entonces de la literatura. Entonces vamos a hablar acerca de la experiencia estética, daremos también ahí oportunidad para que puedan externar sus participaciones, sus opiniones y sumar también a esta parte precisamente de la participación extra. Recuerden que, pues que es importante, además de que, pues reafirmas también, reafirmas tu propio aprendizaje cuando compartes. Vamos ganando en conocimiento, en seguridad y demás. Posteriormente veremos lo que es el impacto, el impacto de la literatura. Sí, vamos a poner aquí. Sí, el impacto de la literatura en la sociedad. Pues están íntimamente ligados, ¿no? Íntimamente ligada la literatura con las sociedades. Ahí es donde precisamente ya comentaba, en la literatura encontramos eh, todo aquello que se ha pensado a lo largo de la historia. Dicen que un pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetir la verdad. Entonces, pues muy significativo el que podamos conocer este impacto que tiene la literatura en la sociedad, que realmente nos demos cuenta de esa importancia, ¿no? Posteriormente, y de cómo a la vez tanto la literatura impacta a la sociedad como la sociedad impacta a la literatura. Hay una fusión ahí muy interesante, que que vamos a ver más adelante, ¿sí? Después hablaremos de la difusión de la literatura, cómo se difunde la literatura en la actualidad. Definitivamente esta difusión pues tiene que ver con el uso de la tecnología, el uso del Internet, algo que anteriormente, pues en la antigüedad, hasta la llegada de la imprenta, pues bueno, tuvimos causó una gran revolución en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comunicarnos. Actualmente, pues imagínense, ¿no? El hecho de que el Internet esté tan presente, pues podemos tener una relación distinta con la literatura, con los autores, la difusión de la literatura igualmente, ¿no? Este, todo ello, esta difusión, pues definitivamente relacionada con las tecnologías de la comunicación. Actualmente ya no podemos decir que no leemos porque un libro es muy caro o porque no lo conseguimos, ¿no? Pues la verdad es que no.
Actualmente podemos encontrar los libros, las obras literarias, pues en la red, ¿verdad? En PDF, podemos encontrarlas en audiolibros, en plataformas digitales de manera gratuita, en fin, ¿sí? Pues es un recurso extraordinario el que tenemos ahora a través de la llegada de la tecnología, que sabemos también que en otros aspectos sociales, de comunicación y personales, pues también ahí habría que reflexionar sus bondades, ¿no? Pero en el caso de la difusión de la literatura, pues es extraordinario. Aquí nos escribe Mónica, el Internet nos da la facilidad de alcanzar las artes en un solo clic. Así es, Mónica, muchas gracias por tu participación. Ya saben que todas son tomadas en cuenta. Mónica Alejandra. Así es, Mónica. De hecho, vamos a ver más adelante, ahorita que nos adentremos a cada uno de los temas, que, bueno, ahora en nuestro celular, ¿verdad? Estamos revisando nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o la red social que tú utilices. Y estamos revisando ahí y tenemos contacto con el arte en general. Vemos frases, vemos pensamientos o luego vemos alguna creación artística extraordinaria y luego por ahí vemos de repente a un músico. A mí me impactan mucho estos músicos que crean arte, que crean música, obviamente. Ellos solos se cuelgan ahí, la batería, la guitarra, el saxofón, bueno, de todos los instrumentos y ellos solos, pueden tocar una melodía, ¿no? Entonces, tenemos una relación muy directa con el arte precisamente a través de gracias al Internet, algo que anteriormente pues no sucedía. Entonces también a través de nuestras redes sociales podemos tener un mayor contacto con el arte, no solamente seguir a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿sí? Entonces, bueno, profundizaremos en ello. Después, formas emergentes de literatura. Definitivamente estas formas emergentes de literatura pues tienen que ver con la tecnología. Todas estas formas, le llamamos formas emergentes a todas estas nuevas formas de crear arte. Ya lo hemos estado viendo a través de estas páginas que hemos estado compartiendo en la actividad integradora 6 o estas formas de crear poesía a través, por ejemplo, de una hoja de Excel. Al azar se eligen las palabras y se crea una obra, un poema, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas actuales de crear arte. Por ejemplo, hay una relación también, los autores crean sus obras y los admiradores o detractores de ese autor, de esa obra, crean sus propias versiones, ¿sí? De esa obra e incluso los mismos autores toman esto como referencia para crear nuevas obras, es decir, hay una relación muy directa del escritor con sus lectores, con sus detractores, de tal suerte que toman en cuenta sus opiniones para crear obras o textos con base en lo que sus lectores quieren leer, algo impensable en otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, un papel muy importante que juega la tecnología en nuestros días, en el caso del arte, pues no es la excepción. Después veremos lo que es el proceso de escritura. Todo en la vida tiene un proceso, absolutamente todo tiene un proceso. Nosotros mismos aquí en la sesión no llegamos directamente a explicar los temas. Primero, damos un contexto, ¿verdad? Damos un contexto, justo lo que estamos haciendo.
el orden de la presentación y explicamos qué vamos a abordar de manera general. En el caso de la escritura, no es la excepción. Recuerdan que vimos el proceso de lectura, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de lectura? Prelectura, lectura, poslectura y contexto. En el caso de la escritura, también hay un proceso. ¿Cuál es el proceso de escritura? Planeación, redacción, revisión, reescritura y estilo, ¿sí? Fíjense entonces cómo hay un proceso para escribir y esto viene a sumar, a abonar. En este fenómeno, no sé si lo han escuchado, seguramente si lo han vivido, no sé si lo han identificado con ese nombre, pero el fenómeno de la página en blanco, que vamos a empezar a escribir un texto, queremos hacer un ensayo, un artículo de opinión, un cuento, ¿sí? Por ejemplo, las actividades que tenemos que hacer en esta semana, pero no sabemos de qué escribir, no nos fluye, nos cuesta trabajo comenzar a escribir. Ese es el fenómeno de la página en blanco. Precisamente el proceso de escritura viene a sumar para combatir el fenómeno de la página en blanco, que no sabemos qué escribir. Bueno, pues porque no hacemos el proceso correcto de escritura. Ya te hablaba de la planeación, no es directamente escribir, como en el proceso de lectura, no es directamente ponerte a leer. Primero hay algo previo. Vamos a ver qué hacemos en la etapa previa precisamente de la escritura. ¿Sí? Vamos a revisar entonces este proceso de escritura y ya te decía al inicio, son herramientas que te van a servir a lo largo de en general de prepa en línea CEP y en general de tu formación profesional, ¿sí? Y educativa, ya que siempre vamos a escribir. Por un lado, la lectura nos sirve para adquirir conocimiento y por otra parte, la herramienta de la escritura nos sirve para expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Pues van de la mano, ¿verdad? Va de la mano la lectura con la escritura. Muy bien, veremos también los prototipos textuales. ¿Qué es un prototipo textual? Son formas distintas que adquiere un texto. Tú puedes ver, por ejemplo, cualquier texto. Déjenme, les pongo aquí. Nosotros podemos ver un texto que está en prosa, ¿sí? ¿Cómo es prosa? La manera habitual en la que escribimos, ¿verdad? Eso es prosa, la manera habitual en la que escribimos. Y hago un paréntesis aquí, fíjense, para mostrarles. Por ejemplo, a propósito de este tema de prototipos textuales, es sumamente importante. Nosotros vemos este texto, estoy aquí seleccionando, y si te pregunto, ¿qué forma tiene este texto? Me dirías, ah, pues eso es una prosa, ¿verdad? Esto es una prosa. ¿Por qué es prosa o cómo le llamamos nosotros también a veces? De corrido, nuestra manera habitual de escribir. Y luego también tenemos el verso, ¿verdad? ¿Cuál es el verso? La manera habitual de la poesía, ¿sí? Cada uno de aquí está, ¿no? Estos son versos muy distinto a la forma de la prosa. Esto tiene una forma de verso, este verso de Octavio Paz o de Rubén Darío. Dice Octavio Paz, no pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos, son de guerra mis brazos y son de incendio mis besos, dice Octavio Paz. Entonces esto tiene forma de verso, pero esto
igualmente que estamos viendo aquí, para poner esto así rápidamente, esto tiene forma de prosa. Bueno, resulta que esto que nosotros le llamamos prosa puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una argumentación o puede ser una exposición. Fíjense nada más, puede tener 4 formas distintas. Esto a lo que nosotros le llamamos de manera muy general prosa. Entonces, eso es lo que vamos a conocer un poco más acerca de los prototipos textuales. Sí, son las formas que puede tener una prosa, que nosotros de manera muy general le llamamos prosa a esto, pero ya decíamos, esto puede ser una narración, puede ser una descripción, puede ser una argumentación, puede ser una exposición. ¿Cómo sabemos qué es? Bueno, justo eso es lo que vamos a conocer en este tema de los prototipos textuales, ¿sí? Entonces, nos quedamos aquí en prototipos textuales. Tipos de textos. Veremos también a lo largo de este módulo, hemos hablado de los diferentes tipos de textos y a lo largo de los siguientes módulos, pues vas a estar utilizando también diferentes tipos de textos. Vale la pena conocer cada uno de ellos, en qué consisten, qué intención tienen, cuáles son sus formas, porque cada uno tiene formas distintas y existen muchos tipos de textos. Por ejemplo, tenemos textos informativos, tenemos textos argumentativos, tenemos textos periodísticos, tenemos textos literarios. Hay muchos tipos de textos. Cada uno de ellos tiene una intención en específico y utiliza elementos muy característicos que nos van a ayudar a identificar estos diferentes tipos de textos. Si se fijan, pues profundizamos en todos los temas que nos toca ver en esta semana. Luego también veremos las frases para iniciar cuentos. ¿Esto por qué? Porque luego me han preguntado también que no saben cómo comenzar, tal cual, ¿no? No saben cómo comenzar su cuento o que, porque les hablo mucho de la estructura del cuento, que haya una introducción, que haya un desarrollo y que haya una conclusión. Y luego me dicen, ¿cómo puedo saber, cómo puedo identificar esas partes del cuento al momento de estarlo redactando? ¿Cómo sé que ya estoy en la parte del desarrollo? ¿Cómo sé que ya estoy en el cierre? Entonces, vamos a ver estas frases que te van a ayudar a identificar. También recordaremos, ojo, recordaremos porque ya vimos lo que es el cuento. Te anexé en el foro de novedades desde la semana 1 una infografía donde vienen los géneros y los subgéneros narrativos. En el caso del cuento, pues es un subgénero narrativo, ¿verdad? Entonces, ahí vimos todos los elementos que debe de tener el cuento, desde un narrador, personajes, tiempo, espacio, en fin. Entonces, retomaremos lo que es el cuento y por último, daremos espacio a preguntas, comentarios. Abordaremos también, daremos espacio al final, que será en la sesión. Ya saben que tenemos sesión miércoles y viernes. En la sesión del viernes daremos espacio para eh, compartir acerca de las actividades integradoras, tanto la actividad integradora 5 como la actividad integradora 6. Podremos compartir aquí mismo, así como lo estamos haciendo a través del foro, de la actividad integradora 6 tipo foro. Estaremos compartiendo pues también esas reflexiones en torno a la pregunta detonadora. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este primer tema que es la literatura y el mundo. Bueno, pues la literatura y el mundo
están íntimamente relacionados con la sociedad. Un autor toma aspectos de la sociedad para crear una obra. Es decir, los autores, igual que nosotros, experimentan una realidad, viven emociones favorables, emociones desfavorables, historias placenteras, historias que no lo son tanto, acciones que los van marcando, eventos culturales, eventos bélicos, conflictos, situaciones económicas, eventos naturales, catástrofes, pandemias, ¿sí? Claro que esas pandemias, claro que esos momentos tan relevantes nos impactaron, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros la pandemia cambió completamente el nivel de la forma de comunicarnos, de relacionarnos. Creamos, o espero, ¿no? Que en general, que hayamos creado un poco más de conciencia del daño también que le hacemos a nuestro planeta, a este espacio maravilloso donde existimos. Entonces, pues obviamente de eso van a escribir los autores y posteriormente esto que escriben se va a convertir en un instrumento para que los individuos de la misma sociedad adquieran un nuevo conocimiento, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. Entonces, fíjense cómo una obra literaria puede venir a revolucionar la manera de relacionarnos, puede venir a revolucionar la manera de pensar, la manera de vivir, la idiosincrasia, puede, etcétera, puede generar un cambio extraordinario. Entonces, pues en la literatura encontramos conceptos culturales que se representan o que se confrontan con las representaciones de otras culturas, pero que a la vez esto nos ayuda a entender que nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos aquí en la Tierra, más de 7.000 millones de seres humanos en este planeta. Entonces, una relación muy directa del mundo, de nuestro planeta, con la literatura. Ahí es donde encontramos precisamente la historia, qué ha pasado a lo largo de los tiempos, nos da contexto para poder entender una cultura, para poder comprender a una sociedad, pues tenemos que conocer su contexto. ¿Y esto dónde lo encontramos? Pues precisamente en la literatura, ¿sí? En las obras literarias. Conocemos cómo se pensaba, ya vimos en la semana pasada, ¿verdad? Los diferentes periodos históricos, las diferentes épocas literarias, la época antigua, la época medieval, la época moderna y nuestra época actual, que es la época contemporánea, todas muy distintas y precisamente marcadas por eventos sociales, culturales, conflictos, situaciones relacionadas con eventos o catástrofes naturales, en fin. Entonces, en un texto literario, por un lado, nos permite comprender los sucesos de la realidad humana y a su vez esto nos permite reestructurar los componentes, cambiar nuestra manera de pensar. ¿A poco no, gracias a los libros que hemos leído, a las obras literarias que hemos leído, pues podemos cambiar nuestra manera de pensar? Nos damos cuenta que a lo mejor eso que esa idea que nosotros teníamos, en realidad solamente nos estábamos como ahogando en un vaso de agua. A través de una obra literaria vemos formas de solucionar problemáticas que nosotros estamos pasando o nos damos cuenta que somos más similares de lo que pensamos, que todos pasamos por problemáticas muy similares y entonces entender esto pues no es liberador también. Nos damos cuenta que no somos nosotros el centro del universo, ¿no? Entonces, esto a la vez pues, nos hace
abrirnos a nuevas formas, a nuevas perspectivas y pues, a tener un conocimiento más amplio, a valorar las distintas maneras de pensar y de sentir de nuestros similares, ¿no? Muy bien, seguimos. Llegamos a la experiencia estética. Aquí podemos abrir algunos espacios para compartir acerca de este fenómeno extraordinario que es la experiencia estética. Uno o dos participantes, ¿a quién le gustaría compartir? María Azucena, veo tu micro abierto. No sé si quieras participar o así tenías tu micro abierto. Y si no, levanten su mano y les voy dando la palabra a quien guste compartir acerca de la experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética para ti? ¿Dónde la has vivido? ¿Cómo la has vivido a través de estos textos literarios? ¿Qué opinas de la experiencia estética? Vamos a empezar con las participaciones de esta semana. Voluntarios, voluntarias. Si no, continuamos, ¿eh? Lalo, gracias, Lalo, te escuchamos, Lalo. Hola, muy buenas noches para todos. Hola, Lalo. Mm, Bueno, yo lo que comprendí sobre la experiencia estética es el sentimiento, la reacción que me causaron al leer cierto texto, una película. En este caso, apenas puedo comentar que apenas vi la película del Principito y me causó, por ejemplo, varios sentimientos en el alegría, tristeza. O sea, eso es lo que yo comprendo como una experiencia estética. Gracias por compartir, Lalo, Lalo Rojas. Ah, Eh, sí, no sabía, fíjate, no sabía, Lalo, que yo no he visto la película del Principito de este gran escritor, ¿verdad? Antoine de Saint-Exupéry, pero sí he leído esta obra tan inspiradora, tan motivante. Siempre recuerdo esta frase de El Principito que dice que lo esencial es invisible a la mirada, ¿no? Extraordinaria la enseñanza, todo esto que podemos experimentar a través de esta gran obra del Principito. Y luego, tomando como referencia, yo les puse precisamente aquí como ejemplo el contexto de producción y el contexto del autor con base en esta obra del Principito de Antoine de Saint. Eh, Qué extraordinario y cómo toma un sentido diferente cuando nosotros conocemos el origen, el contexto de la obra. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Antoine de Saint estaba pasando por pues un proceso así complicado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él quería que hubiera, que se actuara para contener, ¿no? A los nazis. Entonces, eh, qué extraordinario que él crea una obra tan bella en un contexto tan complicado o tan desfavorable. Entonces, como bien comentas, eso es la experiencia estética, todo eso que vivimos. Fíjense, ¿a poco no? Este, eh, Gracias a esta experiencia estética y que sucede por medio también de nuestra mente, ¿verdad? Podemos experimentar otro tipo de realidades a las que nosotros vivimos. Por eso es tan maravilloso el arte, por eso es tan maravilloso la literatura, el arte en general, que nosotros podemos estar, no sé, ya ven que actualmente pues es muy común hablar de depresión, de ansiedad, tristemente, ¿no? Pero justo nosotros podemos salir de nuestra mente para experimentar otras emociones más motivantes, más inspiradoras, que nos potencien, que nos llenen de pasión, de alegría. Eso es la experiencia estética. Y qué maravilla que podamos vivirlo pues por medio de la literatura, por medio del arte en general. Dicen, esta frase me encanta, que dice, un lector vive 1000 vidas,
mientras que uno que no lee solo vive una, solo está ensimismado en su en su propia realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, a través de los textos literarios, a través de los cuentos, de las novelas, de los poemas, del arte en general, podemos disfrutar precisamente de otras emociones y pues claro, esto es hasta terapéutico, ¿no? Nos ayuda con nuestras propias emociones. Les leo. María Azucena, déjenme les anoto. Ya nos quedan 3 minutitos para que acabe la sesión. Vi la parte de Avanar, o será Avatar, no sé, Avanar, y me causó Avatar, exacto, muy bien. Y me causó muchos sentimientos, así es. Esa es la experiencia estética, nos dice Mónica. La experiencia estética yo la he vivido en las pinturas que exponen en museos, así es, ¿verdad? Es extraordinario viajar a través de una pintura, del surrealismo, de diferentes formas, ¿no? Artísticas, podemos experimentar a través de los colores todo tipo de emociones. Obviamente, para poder disfrutar del arte, pues tenemos que conocer el arte en cuestión. Si yo no conozco lo que representan las formas, lo que representan los colores, pues seguramente me va a costar más trabajo vivir esa experiencia estética. Si no tengo un lenguaje vasto, pues a lo mejor no voy a poder experimentar ese poema tan apasionado que comparte algún autor porque no logro decodificar, no logro entender lo que dice. Entonces, para vivir las experiencias estéticas a través del arte, pues tenemos que conocer del arte en cuestión también. Nos dice María Azucena, porque trata de los orígenes de la vida y de cómo poco a poco estamos acabando con nuestro planeta. Qué bien la reflexión, Azucena. Ojalá, de verdad, para mí es muy importante generar esa conciencia, además de como docente, de compartir un conocimiento. Si se fijan, yo voy mucho más allá también en esta cuestión de la conciencia, porque si todos pusiéramos nuestro granito de arena, pues esta es la tierra prometida de la cual se hablaba en la antigüedad, ¿verdad? Los dioses. Esta es la tierra prometida, este es el Edén, este es el paraíso. Desafortunadamente, con nuestro consumismo desmedido, pues estamos acabando con esta tierra tan maravillosa. Entonces, qué bueno que el arte, qué bueno que la literatura, qué bueno que este módulo nos pueda dar espacio para reflexionar acerca de ello. Dorali, buenas noches, Dorali. Déjame anotarte. Para mí, efectivamente, es la unión entre lector y autor a través de la historia, fundirse en sus sentimientos y entrar en su mundo haciendo lo nuestro. Qué bonito redactas, Dorali, gracias por compartir. Así es, eso es la experiencia estética, fundirnos con los sentimientos, con la historia del mismo autor. Quedan unos segundos para que se corte la sesión, un par de minutos y estamos nuevamente aquí para nuestra segunda parte. Aprovechen para tomarse un vasito de agua o cualquier necesidad que ustedes tengan. Volvemos en un par de minutos. Gracias.